Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Agradecer que están visitando este canal, que están viendo este contenido y que cada día hay más suscriptores al canal. Súper, muchas gracias por eso. Y espero que estas cápsulas sean de su agrado y que les sirvan para seguir complementando sus aprendizajes en JavaScript, en este mundo tan complejo y hermoso de JavaScript. Em, el día de hoy vamos a agarrarnos de este ejercicio que estuvimos trabajando en la cápsula anterior, que es de la selección de atributos, ¿cierto? A selección, modificación y condición de algunos atributos que nosotros podemos modificar, ¿cierto? O personalizar dentro de nuestros elementos HTML. Ustedes deben decir, ¿qué me voy a agarrar en esta ocasión? Voy a enseñarles un nuevo selector para poder trabajar con JavaScript, con la selección de elementos en JavaScript. Si bien yo les comenté que nosotros podíamos seleccionar los elementos por ID, ¿cierto? Podemos decir acá que el document get element by ID es el elemento que está en el documento que tiene este ID. También podemos seleccionar elementos por etiqueta, ¿cierto? O por clase, ¿cierto? La única diferencia entre los elementos que son seleccionados por ID versus los que son seleccionados por clase o por etiqueta es que el sistema entiende que los elementos de ID que son seleccionados por ID son elementos únicos, porque tú no puedes tener un elemento duplicado, ¿cierto?, con un mismo identificador, a diferencia de las etiquetas o de las clases, que a pesar de que nosotros podamos tener un único elemento con una clase dentro del HTML, siempre puede existir más de uno. Por lo tanto, lo que nos entrega la variable, por así decirlo, no es un objeto, sino que es un arreglo, o sea, es un conjunto de elementos que pueden estar bajo la misma clase y que podemos listar, o a su vez también puede ser con la misma etiqueta. Hoy les voy a enseñar un selector nuevo que les va a servir también para poder eh, unir un poco lo que se viene de jQuery, ¿cierto? Y además les va a servir mucho para seleccionar dentro de un framework, sobre todo en Bootstrap, eh, esta forma de seleccionar los elementos. Podemos seleccionarlos, yo ya les comenté, por ID, por etiqueta o por clase, ¿cierto? Pero les voy a enseñar un nuevo selector y vamos a agarrarnos de esta variable que tenemos aquí. ¿Ya? Voy a comentar esta variable, nosotros ya sabemos que es un ID, y vamos a escribir lo siguiente después de nuestra variable. Vamos a poner document, porque estamos seleccionando un elemento del documento, y vamos a colocar query selector. Ustedes deben decir qué es lo que estamos seleccionando, ¿cierto? El query selector se refiere a que yo puedo seleccionar un elemento según su selector, ¿ya? En este caso, yo puedo definir qué elemento voy a seleccionar y si quiero que sea el elemento que tiene este ID, botón personalizado, yo lo que debo incluir es el hashtag, ¿cierto?, de gato, que es como yo defino un ID en CSS, ¿cierto? Agrego este selector y agrego el nombre del identificador. Lo mismo con una clase. Lo mismo con una clase. Yo puedo agregar el punto y la clase, ¿cierto? O el hashtag, que es el tema este selector de ID, ¿cierto? Y ahí estoy definiendo que estoy seleccionando este elemento por selector. Entonces, revisemos el archivo de nuestro HTML y veamos si es que cambia, si es que lo selecciona. Fíjense que acá yo comenté el ID y definí el query selector, ¿cierto? Debiese funcionar la, la función, ¿cierto?, al momento de pasar por sobre el botón. Y fíjense, inmediatamente, ¿cierto?, se genera nuestra función al momento de pasar por encima. Y lo único que hicimos fue cambiar el tipo de selector.
¿Ven? Se generaron todas las funciones, todo lo que nosotros definimos acá, se cambiaron nuestros atributos, cambiando el tipo de selector. El query selector se utiliza mucho en la nueva versión 5 de Bootstrap, ¿ya? Cuando nosotros seleccionamos elementos por clase o por ID, las funciones de JavaScript nativo están definidas o por selectores de ID o por los query selector, que son estas selecciones de clase. Lo que sí hay que tener en claro que cuando yo defino una clase con query selector, por ejemplo, yo digo document.querySelector y aquí defino, por ejemplo, punto destacado, que quiere decir la clase destacado, a diferencia de entregarme un arreglo, me va a tomar al primer elemento que lea según jerarquía. Va a tomar, por ejemplo, el primer elemento con clase destacado y va a modificar o va a aplicar la función sobre él. Así que esa es como una única de las diferencias, a no ser de que yo quiera seleccionar todas las clases que tenga, por ejemplo, todos los elementos que tenga la clase destacado, yo tendría que colocar acá en vez de query selector, debiese colocar query selector, vamos a poner aquí document.query selector all. De ahí yo selecciono a todos los elementos que tienen, supongamos, la clase, por decir, el destacado. Ya aquí estoy definiendo una clase. Entonces, esas son las únicas consideraciones. Cuando yo utilizo el query selector solo, sin el all, estoy seleccionando el primer elemento que aparece en base a la jerarquía en el HTML. Y si quiero seleccionarlos todos, tengo que colocar query selector all. Entonces, en esta ocasión, estamos generando, ¿cierto?, una nueva forma de seleccionar elementos en el DOM para poder modificar nuestras funciones a nivel de JavaScript nativo. Espero que esta cápsula les haya servido y voy a dejarles más información en los comentarios para que ustedes también puedan acceder, ¿cierto?, a este contenido. Y más adelante se vienen también algunas cápsulas para trabajar con los componentes de Bootstrap, donde efectivamente vamos a estar ocupando este tipo de selectores. Así que les agradezco mucho las visitas y cuídense mucho y gracias por sus visitas constantes y suscripciones al canal. Un abrazo, os quiero, cuídense. Chau, chau.